A principios del verano, estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el comienzo de las vacaciones. Entre ellos estaba Danielle Jones de East Tilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Danielle se preparó para la escuela como de costumbre. Alrededor de las 7:55 se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 14:30 sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el maestro de Danielle, quien preguntaba por qué había faltado a clase. Esta pregunta golpeó a los padres de Danielle como un rayo en un cielo despejado. No podían entender por qué su hija no había aparecido en la escuela. No tenía razón para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vio la luz del mundo en el otoño de 1985 en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada, prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. Sin embargo, poseía un excelente sentido del humor y tenía muchos amigos. Lo que más amaba Daniela eran los animales. En casa tenía 2 pequeños conejos peludos a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, esta noticia los perturbó profundamente. Pensaron que incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, definitivamente regresaría a casa antes del anochecer. Después de todo, Daniela siempre había tenido miedo de estar sola por la noche. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela trataron de contactarla. Escribieron mensajes y la llamaron. Pero solo había silencio. Este comportamiento no se parecía en nada a Daniela, lo que preocupó aún más a todos. La historia de Danielle dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía informados a sus padres sobre sus planes, incluso si solo quería visitar a los vecinos. Usualmente llamaba a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando oscureció y Danielle aún no había regresado, sus familiares se inquietaron y decidieron comenzar la búsqueda. Linda Jones se quedó en casa, esperando una llamada o el regreso de su hija. Alrededor de medianoche, cuando quedó claro que algo debía haberle pasado a Danielle, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores primero interrogaron al entorno de la desaparecida. Después de establecer que Danielle no tenía razón para salir de casa y que todas sus cosas aún estaban en su lugar, se decidió comenzar inmediatamente con la búsqueda. El hermano menor de Danielle compartió una observación extraña. Por la mañana había visto a través de la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero luego de repente se dio la vuelta y fue en otra dirección. Esto le pareció inusual. Se inició una operación de búsqueda a gran escala. Investigadores, manejadores de perros con sabuesos, familiares y amigos se dirigieron a lo largo de la ruta habitual de Danielle, que normalmente tomaba para ir a la escuela. La madre apenas cerró los ojos durante toda la noche. Esperaba que su hija entrara por la puerta en cualquier momento como de costumbre. Durante los siguientes 3 días, la familia registró cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar personas que habían visto a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron cómo iba a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca se había subido al autobús escolar. Pronto las operaciones de búsqueda se ampliaron. La policía fue de casa en casa en el pequeño pueblo. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos trataron de apoyar a la familia, y muchos lugareños participaron ellos mismos en la búsqueda. Pero incluso después de varios días de búsqueda intensiva, no se pudieron encontrar rastros. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Sin embargo, continuaron creyendo que su querida hija estaba viva y pronto regresaría a casa. Las fuerzas del orden locales reconocieron la gravedad de la situación con respecto a la desaparecida Danielle y transfirieron el caso al Grupo Central de Investigación. Asignaron a un oficial especial como enlace con la familia.
Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y proporcionarles nueva información de manera oportuna. El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Danielle para entender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida. Durante la conversación, los padres expresaron preocupaciones sobre la relación de su hija con el tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, estaba cerca de Danielle. Este trabajador de la construcción de 43 años y padre de 2 hijos a menudo pasaba tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más pequeños. Jugaba con ellos y los trataba como a sus propios hijos. En conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart. Según sus palabras, daba la impresión de una persona con autoestima excesiva, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero ocasionalmente confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar mayor atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un aventón. Esto causaba incomodidad en Daniela, especialmente debido a las miradas curiosas de sus compañeros de clase. Stuart la invitaba frecuentemente al cine y al café e intentaba persistentemente tomar su mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron restringir su permanencia con ellos. Tony recordó un incidente cuando Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, preguntaba persistentemente por qué estaba tan avergonzada y se sonrojaba. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué pasaba. Campbell, sin embargo, inmediatamente desestimó la situación. Explicó que todo estaba bien y se cambió de lugar inmediatamente. Después de la conversación con el representante de las autoridades, los padres de Danielle comunicaron que solo ahora comenzaban a entender. Detrás del comportamiento de Stuart, podría haber más que la relación usual entre tío y sobrina. Parecía como si Danielle hubiera tratado de mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que anteriormente habían explicado sus acciones con afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia, y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Trataron de no prestar demasiada atención, por temor a que pudiera dañar seriamente las relaciones familiares si sus sospechas resultaran infundadas. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Danielle dejara de comunicarse, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó sorprendido un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Aún más extraño, sin embargo, fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando Tony finalmente lo encontró. Este parecía completamente indiferente a la desaparición de Danielle. Además, Stuart era el único que no mostraba ningún interés en su búsqueda. Al mismo tiempo, los medios locales continuaron informando intensivamente sobre la desaparición de Danielle Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo había desaparecido Danielle. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que reportaran cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría de policía. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo ocular reportó que en la mañana en que Danielle fue vista por última vez, había notado a una joven de apariencia similar. Estaba junto a una furgoneta azul y discutía ruidosamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Danielle, Stuart Campbell, poseía una furgoneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell pudiera haber llevado a su sobrina sin consentimiento hacia una dirección desconocida. Antes de que los investigadores invitaran a la persona sospechosa a una conversación, decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación. Resultó que esta persona había atraído la atención de las autoridades hace muchos años.
A finales de los años 80 fue arrestado por comportamiento inapropiado hacia una persona joven. Confesó su culpa, pero se libró con una sentencia condicional y salió del tribunal como persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban averiguar detalles, Stuart los desestimaba y aseguraba que habían sido nimiedades. Convenció a todos de que había sido víctima de calumnias, ya que el tribunal finalmente lo había absuelto. La investigación posterior llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió aproximadamente 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell. Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez que estaba a solas con ellas, las obligaba a participar en sesiones fotográficas cuestionables, afirmando que eran tomas para revistas de alta calidad. Dada la historia de Campbell y su inusual relación con la desaparecida Danielle, los investigadores tenían que descartar las sospechas contra él o encontrar evidencia de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Como Danielle no podía ser encontrada, los investigadores desarrollaron la teoría de que Stuart Campbell posiblemente la estaba reteniendo en un lugar desconocido contra su voluntad. Organizaron una vigilancia con la esperanza de que él los llevara al paradero de la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo intensificó las sospechas de las autoridades. No mostró la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin rastro. En cambio, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos y fotografiaba autos que se parecían a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no estaba dando los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Danielle Jones, Stuart Campbell fue tomado en custodia. Durante el interrogatorio por parte de los investigadores, a Campbell se le dejó inmediatamente claro que tenían razones válidas para creer que estaba al tanto de la situación con Danielle. Sin embargo, Stuart comenzó inmediatamente a negar todo y afirmó no tener idea de dónde se encontraba. Además, aseguró tener una relación estrecha y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Danielle con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado cuando se hizo mayor. Contó que actuaba como mediador entre Danielle y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que según él estaban a punto de separarse. En el transcurso de la conversación resultó que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. En el momento de la desaparición de Danielle, no estaba en Eastleboro. Había viajado a la ciudad vecina para conseguir materiales de construcción para ayudar a su vecino con trabajos de renovación. No tenía recibo, ya que en esa tienda no había las mercancías necesarias. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y contarle esto. Después de regresar a casa, se dirigió inmediatamente al vecino para continuar con los trabajos de renovación. La historia del caso de Daniela Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las dudosas coartadas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para su detención prolongada. Fue liberado bajo fianza hasta la conclusión de las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó considerable preocupación a los investigadores. Sospechaban que podía representar un peligro, pero no tenían evidencia sólida para presentar cargos. En este contexto se decidió registrar nuevamente la casa de la familia Jones. Durante la búsqueda en la habitación de Daniela encontraron un estuche con 2 notas. La primera decía: «Hola, princesa. Si no notaste mis mensajes anteriores, decidí dejar uno más. Quiero que sepas que extraño tu sonrisa. Besitos». Cuando los investigadores mostraron estas notas a Linda Jones, se sintió impactada y declaró verlas por primera vez. Contó que toda la familia Jones había ido de vacaciones unas semanas antes de la misteriosa desaparición de Daniela. Linda sospechó que Stuart podía haber entrado a la habitación de Daniela en su ausencia y dejado estos mensajes. El padre de Daniela recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que exactamente en ese momento podría haberse hecho una copia de la llave de la nueva puerta.
Las investigaciones llevaron a la necesidad de examinar la casa de la familia Stuart Campbell. Después de obtener la autorización correspondiente, los investigadores comenzaron la inspección. En la casa se descubrió una gran cantidad de equipo fotográfico, lo que en sí mismo no despertó sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro inquietante. Entre las pertenencias personales de Campbell se encontraron imágenes que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del mismo dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet. Los descubrimientos más inquietantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble se encontraban objetos que dieron lugar a pensamientos siniestros: ropa interior, medios de restricción de movimiento y objetos cuestionables. Especial atención recibió un par de medias blancas con rastros apenas visibles que fueron enviadas para análisis posterior. Durante la inspección también fue confiscada una furgoneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó que tenía información de que Danielle no había desaparecido, sino que había decidido por sí misma abandonar la casa debido a constantes desacuerdos entre sus padres. Para confirmar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Danielle el día de su desaparición. En él decía: «Hola, Stu. Gracias. Eres para siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio esperanza a los padres de Danielle de que su hija se estuviera escondiendo en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados porque hasta ahora no se había puesto en contacto con ellos ni había regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Danielle. Descubrió que estaba escrito en mayúsculas, aunque Danielle normalmente usaba minúsculas. Los investigadores solicitaron datos del proveedor de telefonía móvil de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente había hecho a su esposa cuando regresó de la ferretería el día de la desaparición de Danielle se realizó desde Eastleborough y no desde donde Campbell afirmaba haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Danielle Jones fueron localizadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Danielle Jones perdiera el contacto, sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el asunto. La familia pidió a todos los que pudieran saber algo o haber visto a Danielle, pero por alguna razón aún no lo habían comunicado a las autoridades, que finalmente compartieran la información que conocían. Después de algún tiempo, los familiares de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron aproximadamente 1,500 volantes con fotos de Danielle. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de las medias blancas encontradas en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos fueron preocupantes. En la prenda se encontraron rastros relacionados tanto con Campbell como con Danielle Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de poseer imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación sirvió solo como motivo formal para el arresto y permitió a los investigadores continuar la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Danielle Jones. Un familiar del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de una conversación con él, el familiar informó a las autoridades que estaba profundamente convencido de que el detenido estaba mintiendo. También se descubrió que el sospechoso llevaba registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaron claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la ausencia de pruebas contundentes sobre la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por participación en la misteriosa desaparición. Después de la presentación de cargos, el sospechoso estuvo bajo observación de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, llegaron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa que decían que la desaparecida supuestamente estaba bien. Esto causó considerables dificultades a la policía local,
ya que cada uno de estos informes requería una verificación exhaustiva. Si hubiera existido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto podría haber sido un argumento de peso para los abogados de Campbell en el tribunal. En los meses previos al inicio del juicio, los esfuerzos para encontrar a Daniel se intensificaron significativamente. No se trataba solo de encontrar pruebas clave para la investigación, sino también de brindar a sus familiares el consuelo espiritual tan necesario. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron evidencias forenses. Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se supo más tarde, un tal Levi Belfield estaba involucrado en su desaparición. Él tendría que responder por sus actos una década completa después del descubrimiento de las evidencias de Millie. El 14 de octubre de 2002 comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre que estaba casado con la hermana del padre de Daniel. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se presentaba como un pariente cariñoso. La historia de Stuart Campbell planteó numerosas preguntas. Fue acusado de un grave delito contra Daniel Jones. Sin embargo, Campbell parecía seguro de sí mismo y despreocupado ante los cargos presentados, ya que sabía que Daniel no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba secretamente con Daniel, sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había tratado de sembrar discordia entre Daniel y sus padres. La última vez que se vio a Daniel fue hablando con alguien en una furgoneta azul que se parecía al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de medias blancas con su ADN y el de Daniel. Sus registros personales revelaron un interés malsano en personas jóvenes. Una pieza importante de evidencia fueron los mensajes supuestamente enviados por Daniel. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y trataba de desviar la investigación. Los datos del proveedor de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el proceso judicial, Campbell mantuvo silencio. Solo ocasionalmente pasaba notas a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de proceso, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión, con posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Daniel Jones permaneció desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino se tornó trágico. Esta propuesta pretendía restringir los derechos de aquellos que ocultan información importante a los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un abrupto final en 1988. Ian Sims, el hombre relacionado con su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamado para la aprobación de una nueva ley reunió más de 100,000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021 vio la luz un libro titulado Mi pariente con pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, hermano de Stuart Campbell. En esta obra, Alex compartió abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describió detalladamente los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Daniel Jones. Cuando habían pasado 2 décadas desde la desaparición de Daniel, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Daniel que no perderían la esperanza y continuarían la búsqueda para que la familia pueda encontrar paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas. Muchos creen que en el entorno de otras personas uno está protegido por la atención pública. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los malhechores pueden aplicar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse siempre alerta incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100,000 habitantes, la historia de la familia local Mansi atrajo la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía diariamente a muchos viajeros. Para los locales, el turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos. No muy lejos del famoso castillo vivía la familia Mansi,
los padres y su única hija, muy esperada, Graciela. Durante los últimos 10 años, la familia poseía una pequeña tienda comercial ubicada convenientemente en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían a los turistas nueces y frutas secas. El comercio iba exitosamente. Graciela, a pesar de su juventud, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo que alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes y las manos adicionales eran muy bienvenidas. La joven participaba con alegría en el negocio común y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado, 19 de agosto de 2000, no se diferenciaba de los fines de semana ordinarios con su máxima afluencia turística. En tales días, a menudo el abuelo de Graciela estaba detrás del mostrador. Su nieta le hacía gustosamente compañía y realizaba pequeños encargos. Debido al constante flujo de visitantes, el abuelo rara vez podía dejar la tienda. Hacia las 7 de la tarde, el anciano, que se había cansado, pidió a su nieta que fuera a la fuente y llenara una pequeña botella con agua. Graciela aceptó de buena gana y se dirigió hacia la fuente, que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graciela no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haberse encontrado con conocidos y haberse puesto a conversar. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graciela, que siempre era puntual, no apareció, el hombre se preocupó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graciela no estaba allí ni en las calles vecinas, que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graciela, constató que aún no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ningún lado. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre. Comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números tenía anotados. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto se reunieron toda la familia y algunos amigos de Graciela en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas, muchos de los cuales se unieron inmediatamente a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graciela y se la mostraron a los que pasaban. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y por la tarde. Sin embargo, nadie podía decir hacia dónde había ido o qué podría haber pasado. La zona se consideraba tranquila. Aquí rara vez ocurrían incidentes. Parecía inconcebible que pudiera pasar algo en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi se dirigió a la policía local. Los agentes se involucraron inmediatamente en la búsqueda. Después de algún tiempo, un residente se acercó a uno de los policías de patrulla con información preocupante. Había escuchado un grito desde la zona boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabineros se dirigieron en la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición, pero decidieron verificar la fuente del incendio y evaluar la necesidad de intervención de bomberos. Cuando se acercaron al lugar a aproximadamente 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio se veía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Debido al tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graciela, los policías tuvieron que reconocer con el corazón pesado que se habían confirmado sus peores sospechas. Cuando descubrieron la escena del incidente ya era demasiado tarde para cambiar algo. Al examinar la zona boscosa, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para causar incendios, la supuesta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería un examen más minucioso del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la encontrada. Era Graciela Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente a todas las preguntas de la investigación y de la familia. El estado dificultó el examen. Sin embargo,
El dictamen confirmó el carácter intencional del incidente. La información sobre este suceso se difundió como un rayo a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando los familiares fueron informados de lo sucedido, al principio se negaron a creer que se tratara de Graciela. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito se encontraba en estado de shock. Los medios informaron intensamente sobre el incidente cerca del famoso castillo. La sociedad estaba perturbada por lo ocurrido. El flujo turístico disminuyó notablemente. Los visitantes consideraron la zona insegura y evitaron la atracción, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. Como versión principal, se consideró que un perpetrador llevó a Graciela del sendero a un lugar desierto y luego prendió fuego para borrar las huellas. En el entorno de Graciela, obviamente, no podía haber adversarios serios. Por eso se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podrían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación gradualmente perdió importancia. Se examinaron incluso los datos de turistas. Se sospechó que el perpetrador podría ser un viajero que seleccionaba transeúntes al azar. Con el tiempo, esta versión también parecía cada vez más improbable. Al interrogar a testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, cada vez se mencionaba más frecuentemente el nombre de Pasquale Tartoro. Este joven era conocido en toda la zona. Trabajaba informalmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el comportamiento extraño de Pasquale. Desde que Graciela ayudaba en la tienda de sus parientes, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba al entorno. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que atrajo la atención especial de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las sospechas preocupantes. Se planteó la pregunta: ¿podría Pasquale ser un perseguidor obsesivo? Los familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según sus palabras, creció en una familia protegida y nunca tuvo conflictos con la ley, al menos hasta esa noche fatídica en Castel del Monte. A pesar de las seguridades de sus parientes, sin embargo, Pasquale se convirtió en la figura principal del caso. En el encuentro con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro se veían rastros de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales, como si hubieran sido dejados por dedos delicados. Pasquale negó su participación en la desaparición de una persona. Pero cuanto más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pasquale comenzó a ceder. Especial preocupación entre los investigadores despertó su comentario sobre la belleza de Graciela. Así hablaba sobre la estudiante. Se acumularon muchas inconsistencias en las narraciones del sospechoso, quien obviamente trataba de ocultar algo a la policía. En una versión, Pasquale afirmó que estuvo casualmente en aquel bosque durante un paseo, donde vio a una persona en estado crítico. Por miedo, huyó, y poco después apareció la policía. Más tarde, su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en la fuente, a donde había venido a buscar agua. Ella no le temía. Lo había visto a menudo antes. Hasta ese día, él siempre parecía calmado y apropiado. Pasquale confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando fue finalmente desenmascarado, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego que se salió de control. Los medios iluminaron activamente cada detalle del incidente, añadiendo rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión.
los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron poco claros. La historia con las declaraciones de Pascual tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones obvias con las pruebas encontradas. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabineros, muchas preguntas clave sobre el incidente y sus causas permanecieron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó cerca de las 22 horas, pero la desaparición fue notada casi 3 horas antes. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pascual explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. Cerca del bosque pasaba gente. Pensó que había comenzado la búsqueda de la desaparecida. Especial preocupación despertó el informe del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente en el momento del incendio. Los carabineros continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué él tenía solo arañazos insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente también había otros participantes. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente, Pascual accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado antes por miedo. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes lo obligó a hacerlo. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pascual afirmó que originalmente no había otras intenciones. Había tenido un conflicto con estos jóvenes, en el cual perdió. Como compensación, los conocidos exigieron que trajera a Graciela al bosque, lo cual hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, se asustaron por las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar las pruebas. Cuando Graciela recuperó la conciencia y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico y trataron de usar la violencia. Finalmente la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, tras lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los participantes tenían entre 18 y 20 años. Como resultó, los jóvenes provenían de familias adineradas y no de un ambiente problemático, lo que hacía su acto aún más incomprensible. Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y razonables, que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley. Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un robo menor. Después de las declaraciones de Pascual, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia conmocionó a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y juraron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de aquella noche en el bosque. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron rastros visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Las búsquedas en sus hogares no trajeron resultados. No se encontró nada sospechoso. En los interrogatorios persistieron obstinadamente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro realmente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En este punto fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre quienes cargaron el féretro ceremonial en el funeral de Graciela. Esto ocurrió antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos reportaron que los jóvenes mostraron emociones sinceras, como si sintieran profunda tristeza. En los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no íntimamente, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue casualidad. A pesar de la falta de conocimiento íntimo con la familia, podrían haber sentido malestar interno o haber tratado de entender qué tan avanzadas estaban las investigaciones y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad.
Incluso vinieron algunos turistas. En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no despertaron especial atención. Cuando fueron invitados nuevamente a la estación, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que estuvieron en el club de juegos local cerca de las 19 horas el día de la desaparición. Michele y Domenico, por el contrario, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las autoridades en estas personas. Los investigadores comenzaron a verificar la coartada de Vincenzo y Giuseppe. En el club de computadoras se confirmó su presencia, pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que planteó preguntas a las autoridades investigativas. El caso tomó un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los eventos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se encontraron en el bosque por la noche, supuestamente para un juego. En el momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graziella. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron aproximadamente 15 a 20 minutos. En ese momento, el abuelo probablemente ya había comenzado a buscar a su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graziella estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divertían de lo mucho que Graziella se asustaba. Según la declaración de los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graziella. Graziella estaba tan asustada que se quedó paralizada. En un momento, la situación se salió de control. Después de la caída, perdió el conocimiento. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo habían planeado asustarla. Cuando ya no respondía a los llamados, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento oyeron voces, probablemente de quienes buscaban a Graziella. Bajo la influencia del alcohol decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por evidencias. El examen médico resultó ambiguo. Graziella tenía ciertas lesiones, pero no se pudo determinar exactamente cómo se produjeron. La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionó algunas versiones iniciales de la investigación. La dificultad también consistía en que las huellas de la acción del fuego complicaron considerablemente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospecharon que el grupo de jóvenes podría haber usado intencionalmente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso que contaron los detenidos despertó serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente e intentaron establecer el verdadero curso de los eventos. Mientras tanto, los detenidos continuaron afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. 2 del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente vinieron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Cuando vieron lo que pasaba, supuestamente se fueron inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no se dirigieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o por problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Después de la conclusión del proceso judicial, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve, 30 años de prisión. A esto contribuyeron 2 factores: su disposición a colaborar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro y acciones premeditadas recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó reacciones violentas. La madre de Graziella perdió el conocimiento, a su esposo tuvieron que ayudarlo. Entre las familias de los acusados se produjo un intercambio de palabras. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, él merecía una sentencia más dura.
Especialmente activos fueron Vincenzo y Giuseppe en contra de la decisión judicial. Defendieron su inocencia tan convincentemente que incluso encontraron partidarios que creyeron en su versión de los eventos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos eventos, Vincenzo Caratello, mientras estaba en el centro penitenciario, tomó una decisión fatal. Quizás lo atormentaban sentimientos de culpa o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes lo había visitado su madre. La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, Vincenzo mismo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón de madre sintió que algo no estaba bien. Notó que su hijo se había vuelto distante, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron ser correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michel presentó una solicitud de revisión del caso, alegando violaciones procesales. Impugnó los resultados del proceso anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pascual se dirigió públicamente con disculpas sinceras por las acciones de su hijo a la familia Mansi. Enfatizó que él debía asumir la plena responsabilidad ante la ley por sus actos. Sin embargo, la madre de Graciela rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pascual debía pasar por todo lo que había pasado su hija. Según sus palabras, Graciela habría permanecido con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graciela consideraban precisamente a Pascual como el principal culpable. El nombre de Graciela Mansi no está olvidado en Italia. En el Castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graciela, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graciela visitan frecuentemente este lugar de recuerdo. Después de 24 años de prisión, Pascual Tartoro obtuvo su libertad. Por buena conducta, su pena fue reducida en 6 años. Ahora tiene 44 años e intenta comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los participantes, él fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los participantes rompieron todo contacto entre sí. Incluso cuando Pascual salió libre, ninguno de los antiguos amigos intentó restablecer el contacto. Él mismo dice que cada día recuerda lo sucedido y el dolor que causó a Graciela y a sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera volver al pasado, actuaría diferentemente. En la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en el apoyo más importante. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su mejora. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación destruyó la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistían en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de tomar una decisión extrema, Vincenzo siguió defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día alguien pudiera probar la verdad, pero él mismo ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele aún permanecen en prisión. Giuseppe no abandona sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio bíblico. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Al mismo tiempo, mantiene la fe de que la verdad algún día saldrá a la luz. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. A pesar de esto, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad.